Vamos a orar, pidamos la bendición de Dios para los hermanos que ya estamos conectados, que Dios hable a nuestro corazón y que también hable al corazón de las personas que están, no quizás conectados directamente, pero que le acompañan a usted en la clase ahí. Que Dios hable a sus corazones, como también los hermanos que están agregándose. Que Dios los traiga con bien, decimos, ¿verdad? Que Dios los apresure a esta reunión y que pronto entren. Bienvenidos sean todos a la clase entonces y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias a esta hora, Padre, por la nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de escuchar el Evangelio, Señor, de meditar un poco en lo que la Biblia dice. Dios, pedimos por favor que nos ayudes a tener siempre el espíritu enseñable, una mente adecuada y dispuesta, Señor, libre de cualquier otro pensamiento que no sea acorde a tu propósito. Estamos envueltos en tantas situaciones personales, familiares, laborales, pero a esta hora nos queremos disponer a enfocarnos solo en el estudio de tu palabra, porque es una preparación, es un adiestramiento para nuestra vida, es alimento a nosotros, pero también un día nosotros lo daremos a otros. Así que nos preparamos para ello y con eso en mente te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les mencionaba que estamos estudiando ya en la clase 5 y específicamente desde Mateo 6 a Mateo 11, una serie de enseñanzas que ya estuvimos conversando acerca en la última vez de las comparaciones que Jesús hacía, las decisiones a las que nos llamaba a tomar, la actitud del cristiano en el reino de Dios, y hablábamos también de los milagros del rey, milagros sobre la tempestad, milagros sobre las enfermedades. Y del último de los milagros mencionados en ese bloque, habla sobre el paralítico que fue sanado, habiendo sido bajado de un techo por 4 amigos. Mucho se ha especulado quién era el de la fe, si el enfermo, si los amigos. El punto está que lo peculiar de este milagro se da en que hay personas que, digamos, eh, personas que inspiran a otros a tener fe. Quizás no es la persona que necesita el milagro, pero inspira a otros, anima a otros a tener fe. Cuando se nos convoque a una asamblea, a una reunión de milagros, usted no diga, bueno, todo está bien en mí, yo no necesito un milagro. Pero probablemente conocemos a alguien necesitado de milagros. Entonces usted realmente puede animar a otros a ir y buscar su milagro y alegrarse por el milagro de otros. Miren que Jesús no solo de este paralítico le perdonó los pecados, pero también los sanó. Y los amigos que lo bajaron de seguro dijeron, valió la pena el esfuerzo de haber subido a este por un montón de gradas quizás y haberlo bajado, haber roto el techo, a saber si les tocó pagar el techo roto de esa casa. Pero al final recibió el milagro. Entonces, tantas enseñanzas que nos dejan esos milagros escritos en la palabra que siguen teniendo vigencia, hasta hoy. Pues bien, si tienen su Biblia abierta, por favor, les invito para que vayamos y estudiemos de Mateo. Mateo capítulo 10 y decirles, antes de la enseñanza de Juan que vamos a tener, decirles que en el nombramiento de los apóstoles que aparecen ahí en Mateo, es bueno que veamos nosotros, hermanos, lo interesante que es no solo el nombramiento que Jesús da, no es que en este momento lo llama. Mateo 10 solo recoge cuando él les da autoridad. Ya hemos visto que fueron llamados algunos de la pesca, fueron otros llamados como el mismo Mateo a dejar la banca de los tributos.
pero le llama y le llama a Jesús y les da autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar enfermedad y toda dolencia. Es necesario saber que cada cristiano está llamado a tener esta autoridad del Espíritu Santo, que lo dijimos en las clases anteriores también, poder sobre los demonios, porque existen personas endemoniadas. Mencionaba que usted y yo podemos estar a la par de una persona en un banco, en una parada de autobús, esperando entrar a un sitio y verla del todo normal, verla en una posición, en una forma normal, y esa persona estar endemoniada. Hay personas que abiertamente declaran su amor por Satanás y decir asisto a una iglesia satánica. Existen ahora iglesias abiertamente que se anuncian como tales. Personas que a través del rock o de otra serie de aficiones ligadas a lo diabólico, personas que se visten, personas que se tatúan, personas que se peinan o usan atuendos abiertamente diabólicos. Y eso, hermanos, no debe sorprendernos, pero tampoco como creyentes dejarlo pasar así por así. Porque cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en una célula, en alguna reunión familiar, usted y yo seguimos siendo cristianos y seguimos teniendo el poder del Espíritu. De repente alguien puede estar enfermo y buscarnos para una oración. No tengamos miedo de imponer las manos y de orar en el nombre de Jesús para sanidad. Así que ya en la misión al que los envía Jesús en Mateo 10, detalla claramente, hermanos, a lo que fueron llamados, el tipo de actitud que debían tener y que sigue siendo para el tiempo de hoy el llamado al apóstol. Un llamado, digamos, a la humildad, de la cual vamos a hablar más adelante, que si bien se muestra en la actitud, se muestra en la forma en que usted habla, pero aún en el estilo de vida, en el estilo en que manejamos nuestras finanzas, en el estilo, perdón, que hablamos a los demás, demostramos humildad. Estamos llamados a demostrar humildad. Incluso Jesús habla de cómo debe el cristiano actuar cuando se le rechaza por el mensaje del evangelio. Habemos personas que cuando predicamos la palabra y se nos rechaza, nos enojamos y quisiéramos sacar el mal pensamiento que está en nosotros y porque se nos rechazó el evangelio empezar a discutir, a ofender. No estamos llamados a ofender a los demás que no quieren creer en Jesús. Desde el púlpito nadie está llamado a denigrar ni a ofender a otro que no piensa igual. Los púlpitos no son para ofender, los púlpitos no son para discriminar. Los lugares donde se predica, los podios donde se predica la palabra de Dios, las iglesias, no es para hacer sentir mal a otro que abierta o no tan abiertamente se declara contrario al evangelio. Les dije ya que quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No es usted ni yo. A veces salimos a evangelizar y de repente se nos juntan otros hermanos y nos dicen, no, ya gané 3 almas para Cristo, ya gané a 2 almas para Cristo. Y uno se siente mal porque quizás ya le habló a muchas personas y no ha llevado a nadie a la oración. Y empieza a preocuparse y a casi rogar a las personas, acepte a Cristo, mire, haga la oración, dígala, sí, es bien bonita, ya va a ver, le va a gustar, se va a sentir bien y nos sentimos como que estamos como queriendo convencerlos, como un vendedor, como una persona que está como intentando vender un producto hasta que se duerme al cliente. Porque algunos vendedores son, pero especiales, ¿verdad? Y no duermen. Y cuando venimos a ver, decimos, no sé ni en qué momento le dije que sí. Entonces, hermanos, el cristiano no está llamado a ir a ver a quien convence, está llamado a predicar la palabra. Y vamos a ver a continuación que un poco más adelante en la parábola del sembrador,
que usted y yo no solo debemos ser buena tierra, pero también identificarnos con el sembrador. Pero bien, no coman ansias, por favor, ya llegaremos a Mateo 13, porque nos queda Mateo 11 y esa ya es el estudio de el parte del estudio de hoy. Y es la enseñanza que nos deja Mateo 11 acerca de Juan, acerca de Jesús y los discípulos. Juan, ustedes saben, fue un precursor, fue alguien que abrió camino, fue el que vino y se puso en la brecha. Él no era el Mesías. Cuando dice la palabra, les envío al profeta Elías, pero él no era el Elías reencarnado. Estaba hablando de una función profética que cumpliría. Pero también déjenme decirles que Juan era duro para predicar y sufrió persecución. Incluso fue apresado por los enemigos imperiales. Y la historia dice que fue muerto, le cortaron la cabeza. Pero antes que él muriera, nos deja algunas enseñanzas, porque Juan también tenía discípulos. Juan también tenía seguidores. Incluso Juan manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Cristo cuando él ya estaba en la cárcel. Y vean lo que le dice. Versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cualquiera se asombraría de que Juan, habiendo visto que Jesús había llegado a bautizarse, que Jesús se le había abierto el cielo cuando se bautizó, que escuchaba esa voz del cielo: este es mi hijo amado. Amado significa aquí primogénito, el heredero de todo. Ese es el hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús eh, escucha a estos discípulos y en vez de decirle, en vez de empezar a recriminar a Juan por la pregunta tonta, digámoslo así, perdone la palabra, por favor, que le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? Quiero decirles, es normal a veces tener momentos de debilidad, pero tengamos cuidado que no llegue la duda. Tengamos cuidado que Satanás no tome el lugar y llegue la incredulidad. Como digo, puede haber desaliento, puede haber en nosotros algo de desasosiego cuando vemos que las promesas de Jesús no se cumplen en la vida. Pero tengamos la paciencia y confiemos en la voluntad de Dios. Porque Jesús, en vez de empezar a ver de menos a Juan, vamos a ver que Jesús ensalza a Juan. En primer lugar, hace un contraste entre Juan y una caña sacudida por el viento. Caña aquí se refiere a una planta delgada, alta. Acá nosotros en nuestras tierras se cultiva mucho la caña de azúcar y es la única caña que conocemos. A su tiempo es cortada y ahí sacan pues el azúcar, ¿verdad? Pero la caña a la que se refiere Jesús aquí es otro tipo de planta, siempre delgada, pero muy fuerte, muy firme, común ahí en las latitudes del antiguo Israel. Y dice Jesús: Juan era una caña sacudida por el viento, pero que no se quebraba. Y Juan murió de pie, digámoslo así. No se doblegó Juan de decir: vaya, pues les perdónenme la vida, ya no voy a hablar en contra de Herodes ni de la mujer que él tomó de su hermano Felipe.
estuvo dispuesto a morir. Entonces, en primer lugar, Jesús dice, Juan fue una caña sacudida por el viento, pero no se quebró. En segundo lugar, dice Juan, dice Jesús de Juan, no hay otro más grande en el reino de los cielos que Juan. Y eso no es decir cualquier cosa, mi hermano. No era un simple cumplido. Juan era el mayor en ese momento. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice Mateo 11:11. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, cuidado, les dice. No piensen que ya va a ser aquí San Juan Bautista y adórenlo. O sea, la obra que él hizo fue una obra grande que nadie más, pero eso no significa, le dice Jesús, que él es el del todo es el más grande. Hasta nosotros somos más grandes en el reino de los cielos que Juan. Cualquiera dirá, pero qué ilógico. Hermano, realmente así es. Claro, en una posición diferente, en un tiempo diferente. Pero luego más adelante, otro de los contrastes que hace Jesús, y ya lejos de la historia de Juan, empieza a hablar Jesús acerca de las ciudades que aún recibiendo milagros y prodigios, no le adoraron. Y hace comparaciones entre Corazín, Betsaida, lugares donde vieron los milagros de Jesús. Incluso Capernaum, en el versículo 23, en el capítulo 11, versículo 23, de lo cual dijimos que Jesús hizo muchos milagros ahí, pero también dice Jesús que habrá juicio para esos lugares. Hermanos, en ocasiones nosotros vemos gente, conocemos gente, puede ser que familia, amigos nuestros, muy bendecida por Dios, provista de Dios de grandes bendiciones, y al final no le honran a Dios. A veces vemos en nuestros países bonanza de parte de Dios, gran cosecha de algún fruto, de alguna verdura, riquezas naturales que Dios provee, pero no se le honra a Dios muchas veces. Y eso trae juicio. Claro, nosotros debemos orar por la ciudad en la que vivimos. Como dice Jeremías, le dice Dios a Jeremías y él al pueblo, oren por la ciudad en la que están esclavos. Porque en la medida que la ciudad tenga paz, ustedes van a tener paz también. Y nosotros igual. Puede ser que vivamos en un país, en un lugar de abundancia, de riqueza, pero también hay injusticia y hay voces contrarias a Dios. Entonces nosotros oremos porque haya bendición en los lugares donde Dios nos permite vivir, pero sepamos que también vendrá juicio a aquel que habiendo sido bendecido por Dios no honra a Dios. Nosotros no seamos de esos. Nosotros seamos de los que habiendo visto la bondad de Dios, le agradecemos, lo honramos. Amén. ¿Honra a Dios usted por la bondad de Dios en su vida? ¿Ha visto a alguien de ustedes la bondad de Dios en su vida? Yo sí, muchas veces, y le agradezco por ello. Otro de los contrastes que Jesús hace es entre los líderes eruditos y los niños pequeños, ya en el versículo 25 al 27. Porque cuando Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños, no se refiere a niños físicamente, se refiere a personas que al parecer no tenían un credo, no tenían un nombramiento, una posición religiosa. Y saben, nosotros no debemos compararnos con ningún gran líder o pastor o evangelista que hayamos podido conocer o hemos oído nombrar. Pero Dios nos puede revelar grandes verdades a nosotros en la humildad, en lo sencillo que somos, en lo desconocidos que somos. Dios puede usarnos en el lugar donde estamos, hermanos. Dios puede usarnos en el lugar donde nos permite vivir, donde nos permite trabajar. Él nos puede usar para su reino. Cuando preparemos los mensajes, cuando preparemos las prédicas de la célula, dejémonos usar por Dios.
porque Dios puede usarlo a usted y revelarle grandes cosas, que ni usted mismo quizás las va a ver como grandes, pero a la persona a quien usted le hable le será de gran provecho. Y termina el capítulo 11 con un contraste en el yugo de los fariseos y el suyo. Sé que no iba a ser fácil para los judíos que Jesús utilizara esa figura del yugo, porque el yugo, hermanos, es una barra puesta a los bueyes. Entonces, cuando Jesús les dice, llevad mi yugo sobre vosotros, les está diciendo bueyes. Y eso, como digo, podía sonar ofensivo, ¿verdad? Pero realmente debían entender que no buscaba Jesús ofender, ni hoy debiera buscar ningún predicador ofender a través de la predicación. Yo he escuchado prédicas donde a veces el pastor o el predicador está predicando y no escucha muchos amenes. Y, y de enojado empiezan a gritar, a elevar la voz y a ofender. Decía en una ocasión alguien, uno que estaba predicando, digan amén. Y al rato volvía a decir, digan amén. Aunque sea, digan mu vacas. Realmente, hermanos, no es, no es que gritando ni con la cantidad de amenes o aplausos, porque algunos predicadores nos gustan los aplausos. Y no estamos contentos porque la gente si no aplaude, ay Dios, no fue buena mi predica porque nadie aplaudió. Es que hermano, uno no va para los aplausos. Uno va para dar la bendita y santa palabra de Dios. Que si, que si nosotros al recibir la palabra damos un amén, un gloria a Dios y aplaudimos, pero sepa, el aplauso no es para nosotros. Toda la gloria sea dada a Dios. Sí, cuando se nos presenta como el predicador, vamos a recibir al hermano Herbert Ramírez que lleva la prédica. Pero hermano, no es un aplauso para decir gracias, gracias. Sí. Soy el santo, soy el sabio aquí. No, mi hermano, es para la gloria a Dios. Tómelo como un saludo, como una bienvenida, pero siempre de la gloria a Dios. Y déjese poner el yugo de Jesús, que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso, ¿verdad? Realmente es hermoso que Jesús se haya mostrado así de esta forma. Bueno, de Mateo 12 hay muchas enseñanzas que por tiempo no las vamos a mostrar. Solo quiero decirles que estudien mucho sobre Mateo 12 y versículo 22 al 36, porque habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es bien interesante ese texto, se los dejo de tarea, por favor, estudienlo y que Dios hable al corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, tengamos mucho cuidado, porque pueda que en nuestras congregaciones a veces hayan manifestaciones del Espíritu Santo que nos puedan parecer ridículas, nos puedan parecer graciosas, nos puedan asustar, nos puedan distraer, pero no estamos para ir a juzgar a nadie que sea lleno del Espíritu Santo y en su cuerpo revele algún efecto. Hay muchos charlatanes que por décadas se han tomado de esto y tergiversan la palabra y dicen en nombre del Espíritu Santo, vamos a ir a hacer un retiro y ahí en el retiro les decimos usted vomite, intente vomitar para que le salgan todos los demonios. Realmente, hermanos, esas son tergiversaciones de la palabra, las cuales debemos reprender en el nombre de Jesús. Pero sepamos valorar la obra del Espíritu Santo y tengamos mucho cuidado de no ofender, contristar, mucho menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Bien, vamos entonces a las parábolas. Y vamos a hablar de 7 parábolas de Jesús. Ahí están mencionadas. Perdón, la parábola del sembrador,
el trigo y la cizaña, la red, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido y la perla. Son una riqueza estas parábolas, mis hermanos. Son una belleza. Solo voy a mencionar brevemente de algunas de ellas por el tiempo. En primer lugar, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, dice Mateo 13:1. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. La parábola era una enseñanza ficticia, pero con una historia ficticia, perdón, pero con una enseñanza real. Como existen las fábulas que dejan una moraleja, pero estas no eran ni son fábulas, son parábolas, figuras literarias que Jesús usó y que usted también puede usar en la predicación. Perdonen que yo me refiera a todos ustedes como ministros y predicadores. No sé si alguna vez han predicado, pero en el nombre de Dios yo ya los veo predicando esta palabra a otros. Amén. Yo ya los veo enseñándolos. Así que si nunca lo ha hecho, espere su momento. No el momento de gloria, porque dije que toda la gloria es para Dios. Pero usted y yo también al predicar, usemos ilustraciones. Hago una mea culpa, digámoslo así, o me sincero con ustedes. Una de las cosas que más me ha costado a mí aprender es a usar ilustraciones al momento de predicar. Eh, Existen algunas prédicas que quedaron grabadas en el tiempo en que yo trabajé en la iglesia y en nuestra página de YouTube está como Templo Cristiano. Por cierto, hablando de videos, tanto desde la clase 1 como también en la clase anterior y en esta clase, yo le invito para que usted en la plataforma revise los videos que yo he puesto. La semana pasada dejó un canto que probable que ya lo haya escuchado usted, un canto clásico de Oscar Medida que se llama El Poder de la Oración, ya que estuvimos hablando de la oración, ¿verdad? Ahora les he dejado una prédica, un enlace de YouTube de nuestra página como Templo Cristiano de un predicador de origen norteamericano que estuvo en nuestra iglesia hace poco más de un año y nos dejó una enseñanza muy buena sobre el reino de Dios, de lo cual vamos a hablar ahora, un poco más adelante. Entonces, yo le invito para que vea estos videos y si quiere ver más videos del Templo Cristiano, pues están las prédicas del pastor Orlando y otros hermanos que han predicado. Y también están aquí las prédicas de sus servilletas, que ahí quedaron grabadas en años anteriores, como pequeñas enseñanzas o bloques que grabábamos incluso hace 10 o más años. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque, como les digo, en las prédicas debemos utilizar ilustraciones. Y muchas de esas ilustraciones pueden ser propias o pueden ser de otras personas, siempre y cuando no sea algo, digamos, irreal, exagerado y extremadamente algo que sea increíble y que alguien diga, "No, está inventando cosas que los burros vuelan y que las vacas no sé qué". No, 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 o sea, no se trata que usemos y tergiversemos incluso las ilustraciones para querer demostrar un punto. Estoy diciendo que en las parábolas, así como Jesús enseñó y la gente comprendió, también podemos usar historias nosotros en la predicación para que la gente comprenda. Pueda que usted, Dios lo llame a servir en el ministerio de niños y a dar clases a los niños o a los adolescentes. Use figuras, use historias bíblicas, pero con tópicos que entiendan los niños o que entiendan los adolescentes. No les intente hablar a los adolescentes o niños con un lenguaje que a veces hasta a los adultos nos cuesta. Ni viceversa, ¿verdad? Eh, no les intente hablar a los adultos queriéndoles poner tópicos de niños, queriéndoles cantar una cancioncita de niños, porque va a parecer algo risorio y ridículo. Entonces, hermanos, cuando Jesús habla con las parábolas y empieza hablando en primer lugar la del sembrador, nos deja tanta enseñanza esa parábola, porque como he dicho ya, debemos declarar a nosotros buena tierra. Señor, digámosle cada día cuando vamos a escuchar la palabra del pastor que nos predica, yo me declaro buena tierra. Yo quiero estar atento a lo que tú me dices.
y que cuando escucha, hermanos, hoy vamos a hablar sobre los diezmos y ofrendas. ¡Ah! No, Señor, soy buena tierra, me declaro buena tierra, Señor, háblame. O hermanos, vamos a hablar sobre la oración. Ay, no, ya otra vez sobre... No, me declaro buena tierra, Señor, háblame. ¿Me comprenden el punto, mi hermano? O sea, que no digan, ah, esa prédica ya se le escucha al pastor. Ya sé de lo que va a hablar. Ya lo oí. Hace un año predicaba. Ah, en Navidad habló de esto y hoy otra vez. No, somos buena tierra. Escuchemos la palabra que Dios tiene. Algo nuevo Dios nos puede hablar. Usted, incluso cuando Dios lo usa en la predicación de la palabra, pueda que Dios lo guíe a dar una palabra, una enseñanza a un grupo de hermanos que usted ya les había dado antes. Pero Dios desea usarlo. Entonces usted pueda que ahora le agregue un poquito más de salsita, ¿verdad? Un poquito más de condimento a esa palabra que ya dio y que sea eso gustos. Hermanos, hasta debemos pedirle a Dios que nos ayude a moderar nuestra voz, nuestra postura. Algunos tenemos mucho manierismo, ¿verdad? Y estamos así, como que estamos golpeando y estamos deteniendo. Digámosle al Señor, yo no quiero que algunas de mis cosas muy propias, muy peculiares, vayan a servir de obstáculo para que tu palabra quede, quede en el corazón de los hermanos y se traduzca tu mensaje. TIC que tenemos, muletilla le llamamos nosotros en nuestros medios, no sé si usted sí las conoce, ¿verdad? Algunos estamos hablando, predicando y nos tocamos el cabello, nos tocamos algunos la barba, sí, otros la oreja, otros los lentes, ¿verdad? Quizás se nos bajan, tienen rodillos los lentes y al ratito ya están así, y amén, hermano, y estamos moviendo los lentes, y eso se convierte en distracción muchas veces. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque en las enseñanzas que Jesús daba, no solo él nos hace ver como sembradores de la palabra, y usted y yo somos sembradores de la palabra, pero también somos buena tierra. Y cuando somos sembradores de la palabra a través de la predicación y el testimonio, pues sepamos dar bien la palabra. Ese es el punto que yo quiero enfocarles. Recuerden, no es el sembrador el que va a hacer que esa semilla crezca. El sembrador no tiraba la semilla y se quedaba ahí paradito un año esperando que creciera. Usted y yo muchas veces seremos solo sembradores, que nos gustaría ver a alguien a quien predicamos que acepte o que reciba a Cristo, perdón, que reciba a Cristo y verlo crecer y ser un discípulo y un líder o un pastor como somos, pues claro que nos gustaría, pero muchas veces solo dejaremos sembrada la palabra, solo seremos pregoneros del evangelio, daremos el querigma, querigma es predicación, daremos solo el querigma del evangelio y quizás no veamos más el fruto, pero usted y yo cumplimos el propósito. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sembré, ¿han escuchado esa palabra? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Yo sé que le gustaría a ustedes ver a los nuevos discípulos en su iglesia, crecer en el conocimiento y ser líderes también, y ellos atraer a otros. Pero algunas personas quizás solo estarán un tiempo en su iglesia. A veces nos encariñamos con la gente, pero de pronto se mueven de ciudad y ya les queda lejos la iglesia. ¿No les ha pasado eso a ustedes? ¿No han conocido casos así? De personas que uno dice, ay, se nos va el hermano, se nos va la hermana. Y era tan buena enseñando a los niños, era tan bueno tocando la guitarra, era tan bueno en dirigir las alabanzas, pero de pronto se tiene que ir. Por motivos diversos se tiene que ir. Entonces, eh, eh, nosotros seamos sembradores, procuremos trabajar la tierra en la que sembramos la palabra y esperemos que el crecimiento lo dé el Señor mientras Él nos lo permita ver. Pero hablando del trigo y la cizaña, esta es una parábola que también se relaciona con la siembra. Porque hermanos, allá en aquel tiempo como ahora, existen personas en los templos, en las congregaciones,
que realmente están ahí para hacer estorbo. Increíble, pero cierto. Ahora, usted y yo no estamos llamados a decir, ah, usted es cizaña, usted es trigo, ah, no, esta es la hermana cizañita. No, 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 mi hermano, no. Usted si identifica personas en su iglesia que tienen comportamientos errados, pídale sabiduría al Señor y el momento propicio para atraerlos a la verdad. Pero usted y yo no estamos llamados a ser policías en la iglesia y decir usted es trigo, usted es cizaña, váyase, no vuelva más. A veces hemos apartado a muchos en la iglesia porque nosotros los hemos corrido. Nosotros los hemos espantado, como decimos. Los hemos hecho sentir mal por algún comportamiento carnal, probablemente por alguna falla del hermano. Pero en mansedumbre tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de cómo bregar con los débiles en la fe. Si no es que a veces nosotros somos los débiles en la fe. Pero gracias al Señor por los líderes que tenemos, por los pastores, que con amor nos guían, ¿verdad? Y no etiquetándonos como, ah, usted es contrario, usted es la cizaña. Así que realmente nosotros debemos tomar estas enseñanzas y sacar un provecho para nuestros días. Habla también de la red, habla de la semilla de mostaza. Bueno, la semilla de mostaza que hasta un canto hay, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Bueno, realmente sí es bonito y es bien pegajoso y todo, ¿verdad? Ahí tenemos sangre así, taína y eso lo dice el Señor. Sí, pero hermano, realmente valoremos lo que significa tener fe en Jesús. Y si bien es una exageración en el tamaño de algo como un grano de mostaza, pero algunos cantamos y cantamos y decimos, ay, pues sí, un granito de mostaza tan chiquito, pero ni de ese tamaño tenemos la fe. Porque las primeras de cambio ya nos estamos corriendo, ya no estamos creyendo en Jesús, ya estamos dudando de la fe. Realmente creerle al Señor es más que solo cantar, es más que solo declarar, eso está muy bien. Yo creo en Cristo, yo creo en su palabra, pero realmente vivámoslo, ¿verdad? Vivámoslo. De la parábola del tesoro escondido, bueno, ¿qué tanto decirles? Solo que, hermanos, valoremos el hecho de ser creyentes, valoremos el hecho de ser cristianos evangélicos, valoremos el hecho de haber conocido a Cristo, valoremos el hecho de congregarnos. Dice que este buscador de tesoros, cuando encontró la perla de gran precio, dice que él vendió todo lo que tenía por esa perla y se quedó solo con la perla. Realmente tenemos, hermanos, que valorar el hecho de haber conocido a Cristo y nunca rendirnos, nunca dejarlo. Cuando Dios me permita conocerlo, yo quiero verlo más firme a usted en la fe de lo que ahorita es. Cuando Dios me permite estrechar su mano y saludarle personalmente, yo quiero saber que usted es todavía más creyente en Cristo de lo que ahorita es. Pero qué triste es, a veces uno ha conocido personas de una u otra forma y de pronto cuando viene a ver, no, si el hermano ya no se congrega, no, si la hermana renunció, no, si ahora el hermano hasta un turbante usa. Y uno dice, Señor, ¿en qué momento lo perdimos? No, si ahora es como Hare Krishna, el hermano que antes venía al te. Ay, Señor. Realmente, hermanos, valoremos el Evangelio. Amén. Y valore la iglesia en la que usted está. Ame su iglesia, ame su pastor, valore todo esfuerzo que la iglesia hace por el conocimiento suyo. Y como le digo, esa perla de gran precio, pues bueno, es tan hermoso el Evangelio, ¿verdad? Pero es tan hermoso Cristo, es tan hermosa su palabra, que nosotros debemos amarle y apreciarle siempre. Bueno, ya en Mateo 14 menciona ya el cierre de la historia de Juan y su muerte, muy triste, como dije ya, sin embargo, pues ese era el propósito de Dios. A veces nos preguntamos por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿verdad? ¿No han pensado ustedes alguna vez en eso?
Hay gente que muere en accidentes bien mortales, bien críticos y súper feos. Y decimos, pero él no era el culpable, ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y a veces una muerte bien, bien cruda, bien cruel, de gente, caramba, que no lo puedo creer, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Ustedes creen que algunos de los discípulos de Juan no se pusieron a pensar por qué murió de esta forma? Cuando el rey tomó la cabeza de este loco. Pero realmente nosotros eso no debe desmotivarnos en ninguna forma, mi hermano. De ninguna manera esas cosas que como decía un libro antiguo de James Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando lo que Dios permite no tiene sentido. Realmente, hermanos, no debemos nosotros cuestionar a Dios en ninguna manera, porque igual ya Juan había cumplido su propósito y fue un grande, como decimos, en el reino. Pero ahora ya del 14:13 en adelante empieza a hablar sobre los milagros. Milagros como la alimentación de los 5,000, que es de los milagros, digamos, más representativos, digámoslo así, de Jesús. En otra porción de la escritura dice que alimentó a otros 4,000 y apenas con 5 panes y 2 peces. Gran enseñanza. Muchísimo podemos tocar, pero solo les diré algo por motivo del tiempo. Este chico que llevaba los 5 panes y los 2 peces bien pudo habérselos guardado para él. Y cuando los entrega a Jesús, no le dice a Jesús, vaya, te los doy, pero guárdame aunque sea la cabeza de un pescado. Déjame aunque sea las dos colas tostaditas del pescado. Bueno, nosotros solemos comer aquí mucho pescado frito. Y a veces el pescado frito, la cola les queda bien tostadita. Y hay gente que hasta se come la cola. Pero hermano, este muchacho viene y lo entrega a Jesús. Y de aquí hay una enseñanza que yo ya le he predicado en otras ocasiones. Solo lo que se pone en manos de Jesús se bendice. Usted puede tener un gran negocio, pero si no lo pone en manos de Dios, no le garantizo que va a prosperar. Otra enseñanza, solo lo que se da se puede multiplicar. Si usted no da, no va a haber multiplicación. O sea, es en las manos de Jesús que se multiplicó, pues. Fíjense lo que dice, vean lo hermoso. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Les tira la pelota, como decimos. Perdone si no entiende mucho la expresión. Pero le dice a los discípulos, ajá, ¿tienen hambre? ¿Tienen ustedes? Resuelvan. Y ellos en su afán de resolver le dicen, mira, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Otra enseñanza. Ay, qué bonito está esto. Ellos se rebuscaron. Ellos, bueno, dijeron, Jesús nos ha mandado a alimentar a 5,000, no sabemos ni cómo lo vamos a hacer, pero rebusquémonos. Algo ofrezcámosle al maestro. Y le dijeron, mira, no hay nada sino esto. 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice, traédmelos acá. Pregunta que yo sé que conocen la respuesta, pero se la voy a hacer. Para que digan, sí, contesté, contesté. ¿Creen ustedes que 5 panes y 2 peces eran suficientes para 5,000 varones? No, ¿verdad? Ya, No, pónganse 10, ya contestaron la respuesta. No, claro que no. No, no iban a ser suficientes. Pero Jesús les dice, traédmelos acá. O sea, Jesús no les dice, ¿y qué van a hacer con eso? Devuélvanse de que lo coman.
No, él les dice tráemelo acá. Porque en Jesús lo poco se puede hacer mucho. Lo poco se puede hacer mucho. No desprecie lo poco. Como decía ya un profeta del Antiguo Testamento, no desprecie los pequeños comienzos. Y cuando dice que Jesús toma los 5 panes y 2 peces, dice que los levantó al cielo. Eso es entrega a Dios. Los levantó al cielo, los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Les voy a decir algo. Fíjense que acá, en nuestro país, se vende mucho pan francés. No sé si ustedes identifican al pan francés como un pan bollo, como un pan simple para acompañar con frijolitos, con un huevito. O sea, no es un pan dulce para tomar con un café, sino que le llamamos pan francés a un tipo de pan, como pan de agua. En Guatemala le llama pan de agua, bastante. Hay un guatemalteco aquí, no lo sé. Pero es pan para este tipo de comidas. Le llamamos pan francés. Aquí, hermanos, existen muchas personas que venden ese pan francés cerca de las 3 4 de la tarde. Y otros los venden a las 6 7 de la mañana. Las panaderías acá, muchas de ellas, hacen pan francés en la madrugada. Ponen el pan a hornear en las madrugadas para que ya a las 4 o 5 de la mañana se venda. Y hay en las calles personas que tienen grandes canastos, como cestas con bejucos, que es bien, algo autóctono de aquí también, o sea, bien común las cestas. Las mujeres, muchas de ellas llevan cestas en sus cabezas que van al mercado y venden. Entonces, pero ese pan francés, hay personas que andan en bicicleta y en el frente de la bicicleta ponen un canasto, pero grandote, lleno de pan francés. Y sobre todo para ciertas épocas, como es, por ejemplo, para Navidad, muchas personas aquí encargan el pan francés con tiempo y ya como a las 4 o 5 de la tarde del propio 24, porque el 24 ya no hay pan francés en muchos lugares, porque ya todo encargó y todo se fue. Y ya cuando uno llega a donde encuentra todavía algún panadero vendiendo, algún vendedor, solo mira 2, 3 pedacitos en el gran canasto. Y uno, ya me tocó comer en seco, dice uno, el chumpe, ¿verdad? O el pavo, porque para eso usamos el pan. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque yo me imagino, permítanme usar mi imaginación loca. Yo me imagino que Jesús subió este cesto con 5 panes y 2 peces y bajó un gran canasto como lo de los vendedores de aquí de mi país, de esos que ni cabe el pan, pues que está uno sobre otro, y ya se ve que hasta se va a caer el pan de tanto pan que hay. Ah, pues así me imagino yo el milagro. No sé cómo usted se lo imagina, pero hermano, ahí la Biblia dice, lo elevó, lo bendijo, y cuando lo bajó, empezaron a repartirlo. ¿A cuántas personas les puede alcanzar 5 panes y 2 peces? 3 personas, 4 personas, tal vez, un pedacito de pan y un par de lascas de carne de pescado. Otro que da solo la cabeza, por lo que le gusta chupar la cabeza del pescado en sopa. En sopa de comer cabezas de pescado, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos a Jesús, sube 5 panes y 2 peces y baja un pocotón, una tanatada. Estoy diciendo palabras que usamos aquí. Una cantidad de panes y peces que hasta sobró, porque dice que recogieron los panes. Ojo a esto, otra enseñanza. Ya me estanqué mucho en esta parábola, disculpe, en esta historia, perdón. Ojo a esto, pero es importante. Él mandó a recoger lo que había sobrado, ¿verdad? No lo digo, ay, déjenlo tirado. Las aves que vengan a comérselo.
Él recogió. Y dice que se recogieron 12 cestas llenas, porque en Jesús nada sobra, en Jesús nada se desperdicia. Usted y yo seamos imitadores de Jesús, no desperdicien nada. A veces somos botaratas, nos gusta comprar las cosas y ni las usamos. Nos gusta desperdiciar el dinero en cosas que no debemos. Y después ahí estamos, ay Señor, cómo me alcanzo para llegar al fin de mes o el día que me pagan? Porque a veces desperdiciamos. Jesús nos enseña a ser buenos administradores. Y aún lo que sobró, dice que Jesús lo mandó a recoger. No sabemos si después fue repartido a otros, pero se recogió, porque en Jesús nada sobra. Amén. Sigamos avanzando. El milagro de andar sobre el mar. A continuación, terminando los panes y los peces, Jesús les dice, adelántense, caminen, 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 yo me quedo aquí más tiempo. Y ellos, muy obedientes, empiezan y se cruzan el gran lago. Se cruzan el gran lago y en ese gran lago, hermanos, mientras Jesús se había quedado en tierra orando, ese era un gran lago que hasta tormenta se hizo y olas grandes. Y el gran viento que soplaba, no dice acá que estaban por hundirse, solo que era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y de pronto ven a Jesús andando sobre el mar. O sea, Jesús no le hizo señas desde donde estaba, vengan a recogerme, acérquense, porque Jesús podía caminar sobre el mar, podía hacer cualquier cosa. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y aquí vemos al milagro de Jesús andar sobre el mar. Claro, se asustaron, así como nosotros si viéramos alguna manifestación de ese tipo. Pero Jesús viene y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por favor, guarde esta palabra en su corazón. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque a veces puede que no veamos a Jesús estando en un problema que tengamos. Y Dios utiliza a un siervo o Dios en oración a usted le va a decir, tenga ánimo, yo soy, no tenga miedo. Oh, gloria a Dios, no se alegra usted por eso. Porque Dios está con usted, aún en los momentos en que usted cree que Dios no está con usted. No sé a quién Dios le está hablando ahora, pero yo le dejo la palabra. Aún cuando cree que Dios no está ahí en esa situación, Dios está en esa situación. Y Dios le va a usted a decir tarde o temprano, no temas, o como dice acá, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque ante el miedo lo que se pierde es el ánimo, ¿verdad? Nadie va a estar animoso en medio de una prueba, va a estar desanimado. Y a veces somos bien propensos al desánimo, así como Juan. Fácil nos enfriamos. Somos medio bipolares, hablando espiritualmente. Y un día estamos, gloria a Dios, cuente conmigo, pastor, aquí estoy, hagamos culto todos los días, yo aquí voy a estar, yo voy a venir a abrir el templo, yo voy a cerrarlo, cuente conmigo. Y de pronto gran pérdida que nos damos, que nadie sabe qué nos pasó, que nadie sabe por qué no llegamos a la iglesia. Y decimos, si el hermano estaba aquí con todos los poderes y ahora no se mira. Y quizás nos ha pasado algo cuando venimos a ver, para otros quizás es algo bien sencillo, pero a nosotros nos desanimó, nos bajoneó, como decimos. Entonces Jesús nos viene a decir ahora, tened ánimo, yo soy, o sea, yo estoy ahí, no temáis, no tenga miedo. Qué hermosos estos milagros, ¿verdad? Que nos dejan grandes enseñanzas, mis hermanos. No sé usted, pero yo me alegro al hablar de esta palabra. ¿Se alegra usted al hablar sobre la palabra? ¿Ha aprendido algo, aunque sea algo chiquito en esta noche? Gloria a Dios. Al final dice que Jesús, cuando se acerca
ya a la barca y le dice esta palabra, Pedro, el impulsivo, Pedro el violento, el agresivo, el atrevido, le dice, Jesús, si eres tú, imagínense lo que le está diciendo, si eres tú, o sea, estaba dudando de Jesús. Como Jesús conocía bien a Pedro, igual como nos conoce a nosotros de nuestra debilidad, nos lo reprendió en este momento. Pero todavía se atreve este Pedro a decir, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús no le dice, esto solo es para mí. No, cuidado, no estés pidiendo más. Porque Jesús, ¿sabe? Nos da a probar de lo sobrenatural si tan solo tenemos fe. Porque Pedro, dentro de todo y todo, le estaba diciendo, si eres tú, como tienes poder, con tu palabra, tú mandas y yo voy a poder caminar. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? O sea, vayamos al estudio de la palabra, mi hermano. Por eso es de que me detengo acá para que lo estudiemos así literal. Le está diciendo, ok, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Están conmigo en la lectura? ¿Qué le dice Jesús? Ven, ven. Y dice que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si empezaron a hacer piruetas, si empezaron a saltar, pero de repente dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y Jesús les acababa de decir, no tengan miedo. Ven cómo en ocasiones después de presenciar un gran milagro, podemos llegar a tener miedo y perder la gran bendición. Porque dice que Pedro al tener miedo, ¿qué le empezó a suceder? Se hundía. Y ahí no estaban en los pachitos, mi hermano. No estaban o sea, me refiero a pachito a que estaba, no era cerca de la orilla. Estaban en lo hondo. No sé ustedes, yo puedo un poco nadar, puedo. A veces me gusta introducirme a lo hondo del mar. En las piscinas casi no. En el mar sí. Y, y en ocasiones me voy a lo profundo y me ha dado miedo. Me ha dado miedo. Pero me gusta, me atrae. Pero qué feo es sentirse que uno está parado en un lugar donde puede asentar los pies y de pronto, después de una gran ola, ya no sentir que uno logra sentar los pies. Le entra a uno una pálida. Al final he logrado salir, por eso estoy aquí. Pero Jesús dice que lo agarró de la mano. Versículo 31. Extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Oh, gloria a Dios que nos permite adorarlo, ¿verdad? Nos permite servirle, nos permite ver los milagros. Pero no dudemos, por favor. No dudemos realmente del poder de Jesús. Vayamos avanzando, mis hermanos. Esto está bueno, ¿verdad? Esto está bueno. Mateo 16. Jesús, su iglesia y la cruz. Bueno, nos encontramos ahora en otro pasaje donde otra vez de protagonista está Pedro. Y se encuentra Pedro en medio de una plática bien interesante. Jesús camina con ellos a la región de Cesarea de Filipos, un lugar donde había mucha adoración al César, un lugar donde habían templos erigidos a los emperadores y donde la gente adoraba.
Y en medio de eso que Jesús vivió, por eso era importante que platicáramos un poquito sobre el trasfondo de la vida de Jesús en la primera clase. Viene Jesús y les hace una gran pregunta. Estoy en Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús va de lo general a lo particular. Le voy a decir por qué. Les empieza a decir o les empieza a preguntar que le den su apreciación acerca de lo que la gente, no sus discípulos, lo que la gente decía de él. No es que estaba tomando una encuesta o que estaba queriendo comprobar, no, simplemente quería llevarlos a la enseñanza de algo. Y ahí le responden, unos que eres Elías, otros que eres no sé quién. Segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y saben, yo le voy a preguntar a usted, ahí en el lugar donde usted vive, con la gente que usted conoce, con la gente con la que usted trata, ¿quién dice esa gente que es Jesús? Porque desde luego que de seguro han de saber que usted es creyente, ¿verdad? Ellos saben que usted es cristiano, ellos saben que usted es evangélico. Y ellos, pueda que usted ya sepa lo que creen sobre Jesús, sobre lo que creen sobre su iglesia. Quizás los ha invitado ya y de paso ellos le han dado a usted de una vez, le han querido dejar bien claro a usted lo que ellos piensan sobre Dios, sobre la iglesia, sobre los pastores. Y está bien, se les respeta, como a toda persona le debemos respeto. Pero luego viene Jesús y le pregunta a usted, mi hermano, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Crees que soy el milagroso? ¿Estás aquí porque necesitas un milagro de provisión? ¿Estás endeudado? ¿Necesitas provisión? ¿Estás enfermo y me mira como el milagroso y necesitas sanidad? Porque está bien verlo como el milagroso. Pero si usted solo está esperando la sanidad y luego se aparta de Jesús, ahí está el problema. Muchos como los 10 leprosos aquellos que Jesús los sanó. Solo uno regresó para dar gracias. Uno. Y Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya, dejando lo que las personas dicen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entra Juan con su iniciativa, decimos nosotros acá, era aventado, a él le gustaba sobresalir y decir, ¡ah! Y le dice, tú eres el Cristo. Cristo es el ungido en griego, el ungido, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Ahí usted puede leerlo en versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le responde, bienaventurado. ¿Qué significaba bienaventurado? ¿Recuerdan cuando hablamos de las bienaventuranzas? 3 veces feliz. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo venimos a la revelación de quién es Cristo, no lo hacemos por nuestro intelecto. Mire, usted y yo podemos ser muy conocedores de la ciencia, lectores de las grandes culturas que el mundo ha producido. Y cuando venimos al conocimiento de Cristo, podemos llegar a concluir erróneamente que es porque deducimos que Cristo es la verdad, entonces nosotros vinimos. Y es ahí donde yo le decía que algunas personas, bueno, no sé si se lo había mencionado, algunas personas dicen cuando yo acepté a Cristo, no sé si usted así lo menciona, yo acepté a Cristo tal fecha. Pero yo quiero decirle que bíblicamente no se habla de aceptar a Cristo. Como tal, la palabra aceptar habla de recibir.
Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades de hecho hijos de Dios. Así que, si usted quiere usar la palabra aceptar a Cristo o acepté a Cristo, hágalo. Pero que nunca sea en el entorno como decir yo al final decidí aceptar. Como quien dice dependió de mí, porque no es así, mi hermano. Otra vez le digo, no me elegisteis vosotros a mí, dice Juan, sino que yo os elegí a vosotros. La santa elección viene de Dios. Viene de Dios. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, tú, eso que me estás diciendo, te lo ha revelado mi Padre, no es de que tú deduciste. Si Pedro, hermanos, era un hombre que era iletrado, o sea, conocía de las enseñanzas, conocía de la tradición judía, pero no era un hombre tan culto, era un pescador. Pero miren la gran revelación que tiene. Usted puede tener un trasfondo educativo pequeño o grande, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sepa, las revelaciones que Dios le quiere dar no dependerán de su grado académico, de que si tiene un bachelor, ¿verdad? O un PhD. Gloria a Dios si logra ostentar títulos académicos de ese tipo. Claro que si en la iglesia del Señor necesitamos gente adiestrada en lo secular, digámoslo así, en la parte educativa. Pero sepa, la revelación de Dios no viene por un grado académico que podamos tener. Dios puede hablarme a mí a través de una persona que apenas puede leer y escribir y darme una gran lección. Como a través de alguien que tiene diplomado y es máster en no sé qué, máster en no sé qué otro lado. Algunos somos máster en Go. O sea, no son, hermanos, los títulos, no son las declaraciones de una posición académica la que nos van a dar la revelación de Dios. Así que cuando viene Jesús y se encuentra con esto de la declaración de Pedro, él dice aquello tan famoso y con lo cual vamos a ir concluyendo, cuando él habla sobre la iglesia y el reino. Cuando a Pedro, en este caso Simón, le dice, tú eres Pedro, cambia su nombre a Petros, que es piedrecita, y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos erróneamente creen que se refiere a Pedro como la roca, pero en el original griego dice Petros, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros, piedrecita pequeña, Petra, piedra gigante. La iglesia de Jesús sería fundada sobre la declaración de Pedro, no sobre Pedro, que Cristo era el Hijo o es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le llamamos iglesia cristiana? ¿Por qué nos identificamos como cristianos? Porque nuestra fe está basada en Cristo y en su reino. No adoramos a Pedro, no lo veneramos como el primer papa, no lo veneramos como el líder de la iglesia, porque él solo fue un instrumento. Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración, yo voy a edificar mi iglesia. Y voy concluyendo rápido el punto de la edificación de la iglesia, porque no le dice a Pedro, tú edificarás mi iglesia, ni le dice, yo voy a edificar tu iglesia, Pedro. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia del Señor. No somos nosotros los que edificamos realmente. Nosotros sí construimos en el reino de Dios, pero hacemos nuestra parte. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Acuérdense el apóstol Pablo cuando dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, hermanos, es Cristo el que edifica su iglesia. Nadie es dueño de una congregación, realmente. Que usted pudo haber puesto el templo, que usted pudo haber dejado toda su fortuna
en los instrumentos de la iglesia, en los vitrales, en el parqueo, pero esa no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Hay pastores, hay líderes que se enseñorean de las congregaciones. Esto a mí me ha costado, dicen, mi vida. Gloria a Dios, usted dejó su vida ahí por una congregación, pero no en su iglesia. Usted no ha muerto por nadie. Ni su muerte va a servir para salvar a alguien. Ya alguien murió por nosotros para salvarnos y es Cristo. Entonces nosotros dejemos que Cristo edifique su iglesia. Amén. Y Él la va a seguir y la va a seguir edificando. Moriremos nosotros y si Cristo no regresa, Él va a edificar su iglesia. Entonces Jesús y no Pedro es el cimiento de la iglesia. ¿Y cuáles son las llaves del reino? Los mensajes del evangelio. Claro, a Pedro se le dio la predicación del evangelio. ¿Quién se levanta ya en Hechos 2 después del derramamiento del Espíritu Santo y predica? Pedro, 3000 se convierte. ¿Quién va allá a los gentiles? Hechos 10 y les predica a los gentiles. Pedro. O sea, el evangelio, las llaves del reino, le fue dada a Pedro en la predicación original, en la predicación, digámoslo así, primitiva, por eso se le dice iglesia primitiva. No es primitiva porque eran como cavernícolas, ¿verdad? Que andaban. No, primitiva se refiere a los primeros. Entonces los mensajes del evangelio son esas llaves del reino. Vayamos ya cerrando este punto. Tantas cosas que hay que hablar sobre el reino, ¿verdad? Pero yo quiero decirles lo siguiente. No es, hermanos, el mensaje del reino el que nos salva. Es el Cristo el que nos salva. Mucha gente ama predicar, pero no ama a Cristo. Les encanta enseñar de Cristo, pero no aman a Cristo. Se trata que usted ame a Cristo, que es el Señor del reino. Amén. Ámelo con todas sus fuerzas. Él es el Señor del reino. Y para ir cerrando Mateo 16, los copistas que compilaron así la Biblia en capítulos y versículos, todavía en el hermoso capítulo 16 de Mateo, introducen el anuncio de Jesús y su muerte. Y habla sobre la cruz. Porque entonces, desde entonces, dice, comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Tenía que volver otra vez Jesús a Judea. Y de ahí ya no saldría más. 6 meses más o menos pasaría para, para la muerte de Jesús. Y ella desde ese momento empezó a hablar de ello. Y empezó a hablar de la cruz. Y lo último que le quiero decir de Mateo 16 es que Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que Jesús le dijo, tú eres Petros, ahora nos lo encontramos a Pedro el malo, a Pedro digámoslo así, el que quería jugarle la contra a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les estaba hablando de cuánto iba a padecer, volvemos a encontrarnos a Pedro. Es que a veces, como les digo, a veces el ser demasiado impulsivo y andar en todo y querer estar en todo, a veces nos hace cometer errores. Porque ahora otra vez Pedro, cuando escucha a Jesús que les dice, miren, yo voy a sufrir bastante, miren, me van a crucificar y ustedes se van a ir, empieza, Pedro le dice, mira Jesús, amate vos solo, o sea, no te estés diciendo cosas malas contra ti, nada de esto que vos deciste realmente te vaya a pasar. Y ahora Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. A Pedro, al que le acababa de decir que sobre que tú eres Petros, que a ti te daré las llaves del reino.
Ahora le está diciendo Satanás. Porque a veces, hermano, uno de creyente puede ponerse en contra de la voluntad de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado de eso. No salgamos de su voluntad. Sin embargo, Jesús termina esta enseñanza diciéndole, si alguno quiere venir en pos de mí, y les da las 3 grandes declaraciones que las vamos a estudiar en la próxima clase, porque ya llegamos al fin. Las 3 grandes declaraciones de tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Vamos a hablar de eso, como les menciono, la próxima ocasión, pero he querido llevarlos a este cierre porque ya estos últimos 6 meses es de enseñanzas, es de milagros también, y luego mencionar unos tópicos sobre la muerte y resurrección con los que vamos a cerrar todo el contenido de esta materia. Pero hasta hoy lo que hemos aprendido, realmente busquemos la aplicación a nuestras vidas. No seamos oidores olvidadizos de los que habla Santiago. Seamos personas que aplican la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto yo te lo dejo, te lo doy, y tú encárgalo a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar. Usted está aquí en esta clase, hombres y mujeres presentes. Primero porque son fieles. Amén. Fieles a Dios y también a la congregación, también a la iglesia donde Dios le permite servir. Pero Dios quiere que usted también sea idóneo para enseñar. Que usted conozca lo que va a enseñar. No puede dar lo que usted no tiene. No puede enseñar lo que usted no conoce. Sé que vamos corriendo y en muchas ocasiones pareciera tan poco el tiempo, pero como digo, lo que Dios habla en su corazón, atesórelo y compártalo con otros, porque Dios lo ha querido dar a mí para yo encomendárselo a usted, como fiel y como idóneo. Amén. Vamos a terminar en oración. Nuevamente les invito a ver todos los contenidos que están en la plataforma. La presentación que hoy vimos, los videos ahí colgados, como también las tareas que yo dejo de los exámenes. Gracias a los que ya me lo han enviado y los que no lo han hecho, háganlo también. Hagamos el esfuerzo, hermanos, de hacer esas actividades. Si bien el conectarse, el escuchar la clase vale la asistencia para ustedes, pero por favor no lo tome como algo bien impersonal, ¿verdad? Participe, por favor, colabore. Si tiene alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿verdad? Si no la quiere hacer en este momento y después enviarla por chat, hágalo, ¿verdad? Pero que Dios añada bendición a esta palabra. Oremos pues, demos gracias a Dios y nos vemos con la ayuda de Dios el jueves. Por los hermanos que por algún motivo no llegaron hoy, por favor anímelos a conectarse en la próxima clase. Es bueno que todos sepamos los contenidos, ¿verdad? Para que al final igual todos hablemos el mismo idioma de enseñanza. Amén. Voy a pedir a hermano Valdemar, ¿puede abrir su micrófono y orar, hermano? ¿Es posible? Cerramos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta enseñanza, Señor, que tú nos acabas de dar y que lo podamos poner en obra, Padre, y que cada uno que lo recibimos